Bueno, dos abogados muy especiales, Gonzalo Parrado y Jonathan García. A usted, yo no sé por qué, Germán, a uno como que Medellín pues tiene un privilegio grande de no tener muchos huecos en las calles. Pero a mí alguna vez me acuerdo aquí en la Avenida del Río, pasando por debajo del puente de la 10, una cosa de esto, manhole, como llame eso mal puesto. ¡Pim! Metí el carro ahí y se me dañó. Y uno se va pues como bobamente a pagar el arreglo. En otros países del mundo tengo entendido que uno eso lo puede mandar. Ahora que están tan de moda los resaltos, porque esos sí son felices poniendo resaltos donde sea y a la hora que sea. Usted también. Qué cosa tan... Y eso que ayer me metieron una pullita y me dijeron, esos dos resaltos de allí de la variante de la ida al aeropuerto, eso está como raro. Hay una construcción como muy bonita, entonces era que, pues eso, ahí deja uno la espinita, pero, óigame, y los pone muy bonitos al principio, uno los ve, pero eso a los 6 meses usted ya no lo ve, eso no tiene pinto y usted va con el carro y ¡bum! Ese sería un caso, pero hay otros casos pues grandísimos. Señores, buenas noches. ¿Usted a quién quiere demandar? A los abogados. No, yo quiero... Caso perdido. Caso perdido, hermano. Yo quiero demandar a la gente que viole los derechos de uno como ciudadano, que no le presten los servicios, por ejemplo. Cuando usted habla, Nacho, de que en otras partes se demanda por todo, pues hasta porque no le funciona en un cajero automático, tengo entendido que se puede demandar. Y yo quisiera que nuestros amigos invitados de esta noche nos Tengo una pregunta. A ver. Casual, hoy me tocó renovar el SOAT de mi vehículo. Sí. Y resulta que el incremento de un año al otro fue del 12%. Para mí eso es usura, porque existe unos cuentos del el índice de precio del consumidor, existe eso, ¿sí o no? Porque el gobierno se salta de eso. Uno no puede mandar esas cosas. O sea, a mí me parece un robo. Me parece un robo a mano armada que de un año a otro, entonces eso va a llegar que el pobre carrito mío, que no es muy nuevo, pero a la vuelta de 2 o 3 años eso va a valer un montonón de plata, pues impresionante, subiendo a tasas del 10-12%. ¿Qué pasa en esos casos? Cuento que el gobierno es autónomo y hemos todos evidenciado que por desgracia es el único que puede tener las pirámides legalizadas. Germán, entonces siga usted. ¿Cuál es la pirámide? Miremos cuál es Las la... DMGs. Claro, ¿cuál es la principal pirámide en estos momentos legalizada? Las pensiones. Cuando el gobierno recibe su plata, Germán, para pagar una pensión, usted en esos momentos no entra su dinero a una cuenta que se llame Germán Mendoza. Ese dinero es para cubrir los pensionados que en este momento están saliendo. Entonces, La mía no existe. en la medida que yo traiga atrás más personas, en esa misma medida se va a poder pagar a futuro mi pensión. Lo recomendado. Entonces, frente a eso, yo creo que la base, cuando hablamos de demandas, es la responsabilidad. Si bien decías ahorita, yo puedo demandar por todos, es que todos podemos demandar por todos. Otra cosa es que la demanda prospere, ¿cierto? ¿Cuándo yo puedo decir que puedo demandar? Primero, el primer requisito lo tiene Nacho, se siente lesionado. Es lo primero. Yo me siento lesionado mi patrimonio, siento lesionado mi buen nombre, siento lesionado mi honra, siento lesionado mi dignidad, mi integridad. Hay una lesión, pero hay que mirar qué más necesito. ¿Solamente sentirme lesionado? No. Es si esa lesión que he sufrido guarda una causalidad con la persona, la entidad, sea privada o sea pública, que lo ha generado. Y es ahí donde entramos a mirar. Me subió el 12%, pero eso se hizo arbitrariamente. No, eso tuvo que haber pasado una normatividad legal, un proceso legal y ser aprobado. ¿Cuándo es ilegal? Cuando no se cumple con esa ritualidad. Pero yo no entiendo Doctor una cosa, Llorens. explíqueme una cosa. Entonces, por ejemplo, la prestación de servicios públicos, el agua, la luz, eso sí, hay unos datos que... el IPC, el índice de precio del consumidor, la inflación fue esta. Eso sí no puede sobrepasar, pero otras cosas que el Estado sí le da la gana de subirlas por donde quiera, sí puede. Lo que pasa con este tipo de situaciones Y ahorita más la tarjeta para que mandemos por eso. es que, como lo dice el doctor Parrado, existe dentro del gobierno, entre las administraciones, la potestad de regular cierta norma
o ciertos mínimos respecto a este tipo de situaciones, por ejemplo. No obstante, como se manifiesta o como es de conocer del público, también existen unos controles por parte del Estado y el mayor control es el control político a través de la Constitución política, que es la que nos otorga la potestad de regular ese tipo de decisiones arbitrarias por parte del Estado, por ejemplo, cuando se viene de un decreto o cuando se viene de una resolución que emana un ente administrativo. Entonces, no podría ser tampoco caprichoso por parte del Estado determinar uno u otro precio porque a su gusto lo determine, porque por ejemplo los índices del consumidor y todo esto varían respecto a lo que cada año se vaya ejecutando, se vaya teniendo respecto a la economía. Eso tiene que ver mucho también con los temas Pero económicos. ustedes no me están contestando, ¿demando o no demando? ¿Por qué? Lo que pasa es que el doctor Parrado te contestaba, podrías demandar, lo que pasa es que muchas veces hay que mirar o hacer un estudio económico del derecho. ¿Qué beneficio puedo sacar yo respecto a una demanda que no tenga una listo, gran de pronto lesividad? de pronto que no sea beneficio, Germán. En Estados Unidos usted sabe que demandan por todo, ¿sí o no? Usted se cayó en una serie de demandas. Y entonces, ¿qué hace el gobierno? Él mismo llega y reglamenta, y entonces ya no deja nadie. Entonces la gente se cuida mucho. En este país parece que no. Le pongo ese caso puntual porque hace unos 2 o 3 años alguien me dijo, Nacho, ¿usted se ha dado cuenta que las nuevas aceras de Medellín son mal hechas? Yo, ¿cómo así que son mal hechas? No sé si ustedes han visto pues, este nuevo concepto donde hay una guía para los invidentes, ¿sí o no? Que son unas amarillitas que te traen. Pero resulta que cuando llueven son absolutamente resbalosas. Cualquier persona puede tener un accidente y no cumple con la norma. Está prohibido. Y aún así la seguimos haciendo así. Y nadie sabe que por eso si usted resbala y se quiebra un pie, usted podría demandar. Claro. Sí, claro, perfectamente. Usted puede tener... lo que pasa es que el concepto de demanda es un concepto más bien, para nosotros los abogados, es un concepto más bien ambiguo. La demanda para nosotros, en realidad, es un formalismo como tal, con el cual yo lleno de requisitos que me pide la ley para yo poder accionar. En realidad es el derecho de acción. Y el derecho de acción, según los autores y los tratadistas en derecho, es un derecho público. Casi la mayoría de los autores determinan que es un derecho público, que puede ser que esté acertado o equivocado respecto al derecho que estoy accionando, sobre una pretensión tal como lo decía el doctor Parrado. Yo tengo una pretensión, puede ser que prospere, puede ser que no prospere. Lo que uno busca o cuando usted busca un abogado es que si esa pretensión sí tiene ese carácter económico de fondo para el cual poder accionar al Estado. Mejor dicho, uno para demandar tiene que buscar el fondo. Vamos ahí al ejemplo. Le aumenta el 12% del SOAT. ¿Cuál es la razón para que se incremente el SOAT? El aumento de la siniestralidad por parte de lo que cubre el SOAT. ¿Qué cubre el SOAT? Indemnización por muerte, indemnización por incapacidad o incapacidad permanente o incapacidad transitoria. Atención médica. La atención médica. Si se aumenta el número de siniestros, entonces, ¿qué dice entonces los que manejan el SOAT? Lo que me están pagando aquí frente a lo que yo estoy desembolsando en esos gastos médicos, en los accidentes. Como hay más accidentes, tengo que subir la prima del SOAT. Entonces uno tiene que mirar ese fondo. Entonces si yo voy y miro, un momentico, usted, la base para haber aumentado ese porcentaje es que aumentó la siniestralidad. Yo aquí tengo... No, pero no es así. No, pero yo digo, si yo No, digo... usted me está poniendo un ejemplo, no, en este caso es porque mientras más viejito sea el carro, más va subiendo de un año con otro. O sea, probablemente este año me subió el 10, el año entrante como hace un año más me va a subir el 14 y así hasta que ya sea impagable la cosa. Lo que pasa es que el estado del riesgo en esos momentos es mucho mayor. Entonces, lo que pasa es que estamos entrando también ahí en un tema muy importante que es el tema de seguros. Y el estado del riesgo en un carro que es más... ¿Viejo? Que tiene más edad, que es no, más viejo, viejo. Entonces, venga, porque viejo es clásico. Salgámonos de ese Más tema. mayor, Entonces, más mayor. porque Es usted mayor, Yo puse el entonces- ejemplo que no era Germán. Volvamos a las aceras. ¿O usted por qué demandaría? ¿Usted que se ha enterado que la gente podría llegar a demandar por algo que sucede en una ciudad, en una carretera o algo así? No, es eso, lo que tiene que ver con el Estado, porque yo le aclaraba a Nacho que no solamente vamos a hablar del tema del Estado, porque es que a veces uno no sabe que puede demandar a otro porque por un accidente de tránsito del señor del bus, el del taxi, el de la moto, en fin. También vamos a hablar de cosas que no tienen que ver con el Estado, pero enfocándonos a esto, lo que uno más conoce y que uno ve en otras partes es en las cosas que le corresponden a las alcaldías, a las gobernaciones, al Estado en sí. La carretera.
la señalización, las obras, que funcionan o no, que si le viene a uno un edificio gubernamental encima, le cae una teja de la alcaldía en la cabeza. Cosas de esas son las que uno más ve. Y lo que usted decía, yo voy en mi carro y se me hundió allá y porque había un hueco, se supone que yo pago los impuestos para que no haya huecos. Entonces eso es lo que uno esperaría que el Estado le diera para que no sea accidente o se pueda matar uno. Pero la pregunta es, demanda uno ese tipo de cosas, pero ¿qué tanto prosperan las demandas? Y por otro lado, ¿qué tanto esa demanda, si prospera, retribuye o me resarce, yo no sé cómo se utiliza el término, el daño que me hizo esa obra mal hecha? Y usted nos lo adelantaba, doctor Parrado, la otra vez. Una cosa es lo que pagan en Estados Unidos y otra cosa es lo que pagan aquí. Y usted nos ponía el ejemplo del pan. El caso que llevamos, de las cenizas. De las cenizas y del pan. Que le salió malo el pan, tenga, le doy otra bolsa y se acabó el problema. Acabó. ¿Aquí cómo funciona? Aquí tenemos que ser didácticos. Yo creo que el doctor puede hablar, porque hay dos tipos de responsabilidad. La responsabilidad del Estado y la responsabilidad de los particulares. Para ser como los profesores, didácticos. De coquito. Exacto. El doctor maneja lo que es la responsabilidad del Estado y yo les cuento cómo es la responsabilidad del Estado y yo manejo lo que es la responsabilidad de lo civil, o sea, Es particular. por los particulares. Empecemos con el Estado. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del Estado en infraestructura, en hospitales, bueno, en sedes Vías. educativas? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? ¿Existen las normas ISO para el Estado? ¿No existen? Lo que pasa es que es un tema bastante largo. ¿Por qué? Porque se supone que los ítems de control para el desarrollo, para la contratación del Estado en la calidad, vienen desde el momento de a las adjudicaciones de los contratos mediante las leyes que determinan o que regulan este tipo de situaciones. Desde ahí empieza, desde ahí comienza la responsabilidad del Estado, porque el Estado debe ser el veedor de ese tipo de ejecuciones que se hagan de la manera o de la mejor manera con la mejor calidad. Ahora, cuando se traduce eso a un daño a un particular, el Estado debe responder por su omisión o por su acción. Tienen esas posibilidades. Entonces, ¿qué pasa? Que hace muchos años en Colombia se determinaba era por gramos oro las indemnizaciones y se veían indemnizaciones bastante cuantiosas. Cuando se introdujo en el Estado Social de Derecho o en la jurisprudencia que se encuentra hoy en vigencia, un concepto de sostenibilidad fiscal, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional y el Consejo de Estado empezó a regular los montos, ¿cierto? No paguen tanto. No se pueden exceder de los montos. Exacto. ¿Por qué? Porque también hay un interés de mayor envergadura, que es el mismo Estado, que se tiene que sostener. Entonces, eso puede ser relativo. Pero bueno, es Tiene que usted unos me la está montos. llevando la plata, no me lo lleva la plata, los montos, llévemelo a lo que yo podría hacer. Sí. Un hueco en una carretera, me voy para Usted podría Coveñas. demandar, por eso ahí va. Y entonces pago todos los peajes, pero resulta que llego allá a la frijolera, la famosa frisolera o frijolera, y usted llega allá y pues, Pero si el fregado. precio por Entonces uno concesión. dice, por Dios, pero es que yo pago, Claro. y entonces a mí, ¿por qué no me...? Y mi carro se me dañó allá, poniendo un caso pues como muy normal, ¿sí o no? Sí, como La señora que salió a caminar, pum, se resbaló en una acera, porque este tipo de aceras son un peligro, se resbala, se cae, se quiebre. A mi suegra se cayó en una cosa de esas y se lastimó. Nunca pues se llevó a nada más, pero ¿qué puede hacer? ¿Se puede o no se puede? Se No puede me hable de demandar. plata, es que yo no me quiero hacer rico, ni pensemos en eso. No, pero es importante se va a también. hacer. Pero es importante. Pero es importante también. Pero- es importante, ¿se puede o pero no? sí, claro, totalmente. Lo que Pero es una batalla perdida. no es una batalla perdida. Lo que pasa es Pero no que saben qué hacer, ojo. viene en la carga. pero no se va a enriquecer. No, está bien. Pero es que si la sociedad civil empieza a atemorizar al Estado, y lo digo así, pues, como a decir, venga, señor, es que no es lo que a usted le dé la gana. Así sea no por ganar plata, pero eso por enredarlo y que empiecen a normatizar las cosas como son, podría funcionar mucho mejor las cosas, ¿o no? No, es más, la realidad de eso es que todo el mundo demanda. La realidad es esa. Y aunque uno no lo creyera, antes la gente cree que es que no, que es justo demandar, pero no, la gente muchas veces demanda hasta por lo que no tiene o por lo que no debe demandar. Ah, no le puedo Entonces creer. se puede hacer. O sea, de que se puede y se debe, se debería de hacer.
Lo que pasa es que es imposible desatar casi lo económico con la pretensión Sí, que sí, uno sí. tiene dentro del proceso. Pero si usted quisiera demandar, es más, nosotros hemos tenido una tesis que si te sale la arepa mala en el éxito o pues en algo de cadena, No diga marcas porque marcas, nos demandan sí. a nosotros. en algo de cadenas, entonces vos podrías demandar al almacén y podrías demandar también al Estado porque no vigiló al almacén que debió haber entregado ese tipo de situaciones o haber regulado ese tipo de situaciones. Entonces uno podría ir al referente que se puede, de que se puede y podría ser ganable. Ah. Pero hay que hacer el estudio económico. Hay otro caso muy común aquí y lo digo que es muy común porque yo lo viví muy de cerca y le voy a contar rápidamente a ustedes lo que me pasó por cubrir una noticia sobre ese tema y es por la situación de orden público en el país. Entonces errores del Estado, del Ejército, lo que acaba de pasar en Guachené, por ejemplo, matan a un cortero de caña y luego van y lo entierran los soldados para que nadie se dé cuenta. Y varias veces me tocó a mí en el Valle del Cauca y en Cauca esos temas. Errores en los operativos, mataban campesinos y demandaban al Estado. ¿Qué me pasó a mí? Con un abogado, colega de ustedes, que yo averigué el caso de una familia, el señor le había recibido el poder, se quedó con la plata y no se la devolvió a la familia. Ah, entonces hay que demandar al abogado. Por usted, Entonces, o por usted no, nos y quería me iban a demandar. me mandaron a mí me pusieron en vueltas que porque yo lo había calumniado y cosas de esas. Por fortuna el juez le dio la razón a la prensa y no al señor este. Me parece que le dio la razón al abogado. No. Pero ese tipo de demandas contra el Estado que también se ven mucho aquí, Nacho, en Colombia. Eso es tema de personas desaparecidas, bueno, asesinadas, los falsos positivos y toda la cosa. Veíamos los secuestrados por las FARC, demandando al Estado por todo el tiempo que estuvieron secuestrados por las FARC. También se ve mucho de esto y son millonarias también las cuantías. Tiende a ser mucho más grande un proceso donde el Estado debía de darle la seguridad a una persona que estuviese desprotegida y no se la brindó, no fue efectivo el servicio que prestaba el Estado a esa persona y tiende a ser mucho más cuantioso. ¿Por qué? Porque hay intereses estatales, porque son demandas colectivas normalmente, son demandas de muchas personas que tienen interés dentro de los procesos y que el Estado, lo que pasa es que son varias ramas, la rama del poder Judicial lo que hace es indemnizar a las personas que tenían conexión con esa persona, entonces indemniza que por el hijo, que por el tío que él lo sostenía, que por la mamá que él sostenía, que por la esposa, entonces en esos casos se vuelven muy cuantiosas las demandas y tienden a ser las más grandes. Parrao, vámonos para el sector privado. En estos días leí con mucha atención y con mucha curiosidad un artículo de un señor que cogió y hay una empresa multinacional, una cadena de restaurantes que tiene unos sándwiches de 30 centímetros. Y el señor muy acuciosamente, creo que fue en Australia, sacó el metro y lo midió y medía 28 centímetros. Y cogió el sándwichito y lo llevó y lo demandó. A uno llegan y usted se va a un restaurante cualquiera y le dice 200 gramos, la carne de 300 gramos. Casi como para uno andar con báscula, ¿sí o no? Venga, así sí me dio la porción que era, ¿sí o no? ¿Hasta dónde es esa? Sí, pero hasta, y ni siquiera es por atentar, sino que es que también a uno le echan cuentos y realmente... Publicidad engañosa. Sí, Claro. o cartas engañosas, porque de tantos gramos y no es. En la responsabilidad civil es por el hecho de las personas y por las cosas. Ojo, tú no dices, ¿cómo hay que por las cosas? Entonces ya demandar este vaso, pues, porque no. Nuestra legislación civil, muy sabiamente, porque eso viene desde 1800 y viene del derecho romano, determinaba, las cosas por sí solas causan daño. Y entonces cuando una cosa me causa daño, ¿yo a quién demando? Al que tenía la obligación legal de vigilar esa cosa. Entonces el ejemplo que trae el Código Civil es el de la matera que se cae del balcón, el de la teja que se cae quiera. Pero es que de ahí arranque. Primero, el más común, actividades peligrosas. ¿Qué es eso? Manejar. Nuestro Código Civil dice que usted por el mero hecho de estar manejando ya está ejerciendo una actividad peligrosa. ¿Qué quiere decir eso? Que la responsabilidad de entrada es suya como conductor. Yo soy peatón y usted me atropella. Ojo, mire la escena. Yo voy borracho. El semáforo, para mí que soy peatón, está en rojo. Quiere decir que para el carro está en verde. Y aún así,
Yo me lanzo a la vía y viene Germán, Nacho en su pichirilo, porque ya no digo que era un pichirilo. Y viene poniendo atención, va por su carril, con su cinturón, el semáforo está en verde y el borrachito, tan. De entrada, El culpable es la presunción de responsabilidad recae en Nacho. total. Y Nacho es el que debe demostrar que él hizo todo Para evitar. para evitar. Solamente se desvirtúa entonces es por la culpa de la víctima. Entonces miremos que de entrada la actividad peligrosa que dice, señor, doctor Jonathan, Germán, Nacho, si usted está ejerciendo una actividad peligrosa, usted de entrada ya tiene las de perder. Ya le toca esa entrada demostrar. Entonces miremos la actividad de las personas y la actividad de las cosas. En la actividad de las cosas, vamos al ejemplo, a la cosita esa, al sándwich. El sándwich que es de 18 y no es de 18, no es de 30 y no es de 28. ¿Eso en qué te afecta? La primera pregunta. A ver, Nacho, ¿en qué lo afecta a usted? No, a mí no, comí un poquito menos. No, quedó con hambre. Entonces, Pero a mí No me me hizo nutrí pero como me yo hizo una creía, promesa. entonces ahí vamos a la tercera parte de la responsabilidad, que es el daño. En Colombia, y eso lo habíamos tratado en un programa anterior, en Colombia es muy diferente en Estados Unidos, donde las sentencias son para que aprenda, como decimos en buen país. Como usted no cumplió, le voy a clavar una multa para que todos los que hacen lo mismo no lo vayan a hacer, porque mire lo que le tocó pagar. En Colombia no. En Colombia usted llega y dice, vea, primero, esto es de régimen de consumidor. Entonces, ¿a quién debo acudir? Debo acudir al Estatuto del Consumidor. ¿Y a qué parte? A la publicidad engañosa. Y entonces le digo a la superintendencia, señora superintendencia, esta empresa me dice que mide 30 centímetros y a mí me midió 28. Entonces va a la superintendencia y le dice, oiga, señor, usted que produce los sándwiches, usted me lo está dando, dice que es de 30 y son de 28. Te clavo una multa. Ah, Y ahí murió todo. Ey, Pues, ¿y yo qué? Pues, ¿Y a mí yo qué? me faltan mis 12. Ah, no, pues estamos muchas bien. gracias, Nacho, por habernos hecho caer en cuenta. Ah, no, por eso. Es que el está- daño, el resarcir. resarcimiento Ya del le daño. entendí por qué las cosas en este país no funcionan. En derecho el que existe la gana teoría del plata es caso. otro. Vea, le voy a Se poner- queda dentro del mismo bolsillo Claro. del gobierno. Y multas ridículas. Miren dos ejemplos. Con esto quedamos súper claros. La persona que en una operación le dejan las pinzas en el estómago. Y va, ese caso tú me lo habías contado, y ese lo tuvimos nosotros, Sí. dos similares. En el primer caso, la señora llega, le hacen los rayos X y se ve ahí las tijeras. De adorno. Entonces la señora va con la radiografía y me dice, doctor Parrado, Tengo unas mire lo que tijeras. tengo unas tijeras aquí, ¿qué hago? Lo primero que uno le pregunta es, señora, ¿y usted esas tijeras en qué comprometió su salud? Ah, no, me agacho y eso no me chuza, no me hace nada. Entonces, quédese con ellas. Usted ya le reclamó de pronto a la clínica, a la EPS, a la IPS. Ah, sí, ¿qué le dijeron? Que me las van a sacar. ¿Y cómo le van a abrir? No, una incisión, me la sacan. ¿Y qué? ¿Y quién va a tocar pagar? Ah, no, la entidad. Esa es la entonces le dicen a uno, ¿y si eso me hubiera matado? Si yo hago un mal movimiento y me mata. Y si... eso es. Esa es la teoría del casi. El casi. Casi, pero no casó. O sea, no hay un daño. El otro caso, la otra señora también le dejan las tijeras y esas tijeras rompen una arteria, rompen una vena, rompen un vaso, lesionan un tejido. Mire que es lo mismo, la misma negligencia. Pero en el primer caso no pasó nada. En el segundo sí causó un daño. Uno, ¿hubo una negligencia en los dos casos? Sí. Segundo, ¿hubo en ese momento un nexo de causalidad entre lo que hizo la entidad y haberle dejado las pinzas? Sí. Tercero, ¿hubo un daño? En esta no, en esta sí. Si esto pasara en Estados Unidos, la condena en el primer caso, o sea, así no le pasa nada, es brutal. Para que aprendan. Para que aprendan. Ay, casi es. Y eso es lo que falta Eso es aquí. para que aprendan. Eso es lo que Ejemplarizante falta. que Exacto. decíamos. Entonces miremos que la responsabilidad es al daño. La teoría del casi no sirve. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes. Qué tema tan interesante.